Bienvenidos a Buquio. El día de hoy estoy súper contento porque terminé de hacer el buquio de Sapiens. Por cierto, ustedes lo pidieron. Yuval Noah Harari, un escritor que nos lleva por la historia de la humanidad y nos hace reflexionar lo que realmente somos los humanos. Tendemos a creer que somos los maestros del universo o el centro de la creación. Probablemente desde el punto de vista religioso haya algo de realidad en lo que tú creas. Sin embargo, desde el punto de vista científico y en la línea de tiempo, desde que se creó el universo hasta ahorita, somos realmente algo muy pequeño en ese sentido. En el libro nos lleva en un proceso de entendimiento de la parte religiosa, de los imperios, del dinero, las fuerzas que crearon la humanidad y las 3 revoluciones que él mismo llama, que pusieron forma en lo que somos el día de hoy. Los invito a que sigan escuchando este buquio debido a que vamos a entender con la historia hacia dónde vamos. Por ejemplo, en los imperios, hemos tenido varios imperios en el transcurso de la historia y hoy estamos viendo la decadencia de uno y el nacimiento de otro. Probablemente te estarás preguntando cuáles son, pero seguramente si te los digo estarás de acuerdo conmigo. ¿Por qué el humano entonces dominó el planeta? ¿Cómo hemos sido partícipes de la extinción de miles y miles y miles de especies en el transcurso de la historia? ¿Cómo le hicimos los Homo sapiens para que no fuimos los únicos, digamos, especies de humanos para dominar la Tierra? ¿En qué momento nos esparcimos? ¿Cuándo nos convertimos en granjeros? ¿Cómo llegó la revolución científica? Todo este tipo de cosas es lo que vamos a ver en un momento. Recuerda que este buquio estará dividido en 2 partes que durarán aproximadamente 20 minutos para que sea fácil digerirlos y aprender de esto. En esta primera parte vamos a hablar de la línea de tiempo de los humanos. Y para hacer una referencia fácil de entender, en este momento yo voy a poner que cada año equivale a 1 centímetro. Entonces, el universo más o menos se formó hace 13.000 millones de años. Esto equivale a 130 millones de centímetros, lo que equivale a 130.000 kilómetros. ¿Cuántos son 130.000 kilómetros? Es más o menos la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, si nosotros ponemos que 1 centímetro es 1 año, estamos hablando que el tiempo de formación es aproximadamente la distancia entre la Tierra y la Luna. Hace 4.000 millones de años comenzaron los primeros organismos. Esto significa que son 40.000 kilómetros, que es aproximadamente la circunferencia de la Tierra. Posteriormente surgieron los primeros primates. Estos hace 6 millones de años, que son aproximadamente 60 kilómetros, lo que mide en promedio el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Después ponemos que son los primeros homos, digamos los primeros, el Homo neandertal, el Homo sapiens, todos este tipo de homos que existieron a principios de la historia de la humanidad, y ellos existieron aproximadamente hace 2,5 millones de años, lo que equivale a 25 kilómetros, que es un poco más de un medio maratón. Si seguimos con la línea del tiempo, vemos que hace 100.000 años existían los últimos 6 especies de homos que poblaron la Tierra. Hace 100.000 años, o sea, el equivalente a 1 kilómetro, existían los últimos 6 especies de homo que se pelearon por el dominio de la Tierra. El Homo sapiens surgió y dominó la Tierra hace 70.000 años, es decir, 700 metros en la equivalencia que estamos hablando, que es la altura aproximada del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Y apenas es el primer humano. Por último, la última revolución de la que menciona Yuval es hace 500 años, lo que equivale a 5 metros, que es el tamaño de una minivan. Y yo que tengo 50 años, pues mediría medio metro de altura. Es decir, si se ponen a pensar en los últimos 500 años de historia, que es la revolución científica, que es cuando se conquistó América, cuando inició el Renacimiento y toda esta revolución del conocimiento, es apenas el tamaño de 5 metros de una minivan comparado con la media distancia de aquí a la Luna en el transcurso de la historia. Realmente somos muy pequeños con respecto a lo que es la historia completa. Entonces vamos a enfocarnos en este espacio del Sapiens que va de 70.000 años atrás
a la fecha. Noah Harari nos dice que hay 3 revoluciones: la revolución cognitiva, la revolución de agricultura y la revolución científica. Y vamos a comenzar con la revolución cognitiva. Esta revolución comenzó hace aproximadamente 70.000 años, cuando el Homo sapiens empezó a dominar la Tierra. Al principio y durante muchos años solamente estuvieron en la parte de África y un poquito de Asia. Pero hace aproximadamente 40.000 años empezaron a dominar y empezaron a emigrar a través del estrecho de Bering hacia América y hacia Oceanía. Pero también empezaron a bajar, a subir por toda la parte de Europa y de Asia. ¿Esto qué significa? Significa que fue la primera vez que el hombre o el humano comenzó a invadir otros territorios de otras especies, causando extinción de muchas de ellas, incluyendo las otras 5 especies de sapiens que existían en ese momento. En esta época, los humanos simplemente comían de recolección o de caza, que desde pequeños animales a veces hasta grandes animales que lo hacían de manera en conjunto, y entonces es lo que nosotros o muchas veces le hemos llamado los cavernícolas. Empezaron a hacer con algunas pinturas rupestres y básicamente empezaron a invadir toda la Tierra. Pero pónganse a pensar que ese espacio de tiempo duró 30.000 años. Nada más la pura invasión, 30.000 años, es muchísimo tiempo para lo que nosotros estamos acostumbrados a medir. Siguiendo con la evolución cognitiva, vamos entonces a entender por qué existió esto. Básicamente lo que nos dice Harari es que la diferencia principal fue el lenguaje. Los otros sapiens o, por ejemplo, los chimpancés pueden comunicar que hay un león cerca del río, pero difícilmente podrán comunicar que el león es el representante del espíritu de la tribu. Este tipo de conocimiento y de conceptualización que no es tangible o etérea es lo que hizo que a través de la memoria, el conocimiento y la transmisión de la información con el lenguaje, los sapiens o los homo sapiens comenzamos a expandir nuestro conocimiento y a crear cosas que nunca antes se habían visto. Esto nos dio una ventaja competitiva para que a través de la guerra y otro tipo de mecanismos violentos fuéramos empezando a dominar no solo las especies animales, sino también a los otros sapiens, como lo había yo comentado. Adicionalmente, este tipo de lenguaje nos permitió empezar a formar ideas de religión, de liderazgo, de organización social y de otros elementos que comenzaron a forjar la parte de la estructura de lo que es ahora la humanidad. Entonces, los sapiens se colocaron muy rápido desde el punto de vista de esos tiempos en el top de la cadena de alimentos, de la cadena alimenticia. Y nosotros, como Homo sapiens, comenzamos a dominar a cualquier cosa, persona o animal que se nos pusiera enfrente. Harari menciona muchísimo este tema de que nosotros hemos sido partícipes de la destrucción masiva y de la extinción de muchísimas especies. No estamos en un momento hoy en el que estamos empezando a extinguir. Lo hemos hecho durante todo el tiempo. En donde el humano ha puesto pie, se ha vuelto extintor de muchas especies que hay a su alrededor. Harari habla de un término que es la invasión. Y voy a profundizar un poquito más en este tema de la extinción. Fue aproximadamente hace 16.000 años cuando el Homo sapiens comenzó a emigrar a través de Siberia a América. Todas las especies que existían en el continente americano jamás habían tenido contacto con el humano. Y fue a través de este proceso de invasión y de bajar por todo el continente que el humano comenzó a extinguir de manera gradual a muchas de las especies de animales y plantas existentes. Harari menciona, por ejemplo, las Islas Galápagos, en donde el humano realmente tardó muchísimos años más en llegar, y eso hizo que existan especies que en otros lados ni siquiera las habíamos encontrado, simplemente porque el humano jamás había podido llegar ahí. Él habla que ha habido 3 olas de extinción. La primera y la segunda existieron en esos tiempos y hoy estamos viviendo la tercera, donde debido a todo nuestro mecanismo de industria, a toda nuestra revolución industrial y a nuestra tecnología y obviamente a la cantidad de humanos que somos hoy en día, estamos extinguiendo a muchísimas especies de plantas, organismos y animales en el planeta. La segunda revolución que habla Harari, acuérdate que la primera fue la cognitiva hace 70.000 años, ahora la segunda
es la agricultura. Esta se dio aproximadamente hace entre 10.000 y 12.000 años atrás. Ahora, ¿qué significó esto? Significó que el humano comenzó a entender cómo se podía establecer en un solo lugar y crear a través de cierta tecnología de ese tiempo que las plantas crecieran como nosotros estábamos esperando. Es decir, nosotros sembrábamos, poníamos semillas, esperábamos a que germinaran, cosecháramos y nos alimentábamos o nos alimentamos de esa cosecha. En teoría, esto debería de haber incrementado enormemente la calidad de vida. Y sí, efectivamente ayudó, por ejemplo, a que no tuvieran que desplazarse grandes distancias, ayudó a que pudieran hacer construcciones mucho más permanentes porque tenían que estar más tiempo ahí, ayudó a empezar a crear las primeras aldeas, pueblos o ciudades. Todo eso estoy de acuerdo. Sin embargo, Harari nos menciona que para él la agricultura o la revolución agricultural es el fraude más grande de la historia. Y él menciona que también con eso vinieron cosas muy malas, como por ejemplo a una desnutrición, más enfermedades, más horas de trabajo y muchas otras cosas que bajaron la calidad de vida de los humanos. Es una paradoja decir que nosotros podríamos haber vivido más si hubiéramos sido, digamos, ahora sí que no hubiéramos tenido la agricultura y hubiéramos estado caminando por todos lados, ¿no? Esto es un poquito lo que nos dice Harari, pero también hay que mencionar que las estructuras sociales que se formaron debido a estos pueblos y estas granjas que fueron creciendo nos llevaron a la concepción también un poquito de lo que es la religión y todo lo que es los reyes, la nobleza, los soldados, porque ahora teníamos que defender todo este tipo de cosas que habíamos construido, que antes no necesariamente se necesitaban. Durante esta revolución de la agricultura hay algo fundamental que debemos de tocar. Fue la invención de la escritura. Y es a través de la escritura que se empezaron a dejar, digamos, elementos del conocimiento listos para que alguien más los pudiera utilizar en el transcurso del tiempo. También se pudieron empezar a mandar mensajes mucho más detallados y otro tipo de elementos que nos permitieron crear la estructura de reglas de lo que fueron los pueblos y las ciudades en su tiempo. Obviamente, los números se comenzaron también a utilizar en esa época y también nos ayudó, por ejemplo, a crecer el comercio y a inventar lo que en su tiempo fue la moneda y el dinero, que por cierto vamos a hablar del dinero en un momento más. En fin, la revolución de la agricultura, que duró aproximadamente 10.000 años, es algo que cambió completamente la estructura de la humanidad y nos permitió empezar a concentrarnos en otras cosas muchísimo más psicológicas y sociológicas que exclusivamente la supervivencia. Profundizando un poco más en los efectos de la revolución agricultural, Harari nos menciona un concepto que le llama construyendo las pirámides. Y efectivamente fue la época en la que construimos ciertas pirámides alrededor del mundo, pero no necesariamente está hablando específicamente de la construcción de pirámides, sino de que los humanos empezamos a preocuparnos de otro tipo de elementos, que si la cosecha, que si la lluvia, que si la invasión, que si la guerra, que si cómo vamos a vivir el invierno, cómo vamos a poner la comida en un lugar, y todo este tipo de cosas que empezamos a tener ciertos elementos de mitos y de reglas sociales que los grupos empezaron a poner y a escribir cada vez más fuertes o cada vez, digamos, más organizados. Entonces, esto nos permitió crear también, por ejemplo, las religiones y otro tipo de elementos que son reglas de convivencia para la preservación específica de ese pueblo. Muchísimos elementos de las religiones existentes hoy en día tienen que ver con las reglas de subsistencia que en el pasado se utilizaban para poderlo hacer así. Es decir, cosas que hoy decimos que nos las dio Dios, probablemente sí, pero vienen desde entonces como un método de supervivencia para tener una regla mucho más orden y que la sociedad estuviera mucho más compenetrada y pudiera seguir creciendo. El concepto de que el equipo o digamos la sociedad es más importante que el individuo es cuando empezó a surgir y empezamos entonces a tener clases sociales que trabajaban para otras personas, para que esas personas pudieran, digamos, proteger a todos los demás, no solamente desde el punto de vista bélico, sino también desde el punto de vista espiritual. Todo esto entonces nos permite decir que durante esos 10.000 años es cuando se forjó
la mayoría de lo que es el comercio, las religiones, las clases sociales y todos los elementos científicos desde el punto de vista supervivencia exclusivamente. La tercera revolución que dice Harari es la revolución científica que ocurrió hace apenas 500 años. Desde los principios de la humanidad, el hombre ha venido con la idea de tratar de entender al universo y las leyes que nos rigen de la naturaleza y de todo lo que está a nuestro alrededor. En un principio, y la diferencia fundamental es que nosotros todos se lo atribuíamos a una fuerza superior, y conforme fuimos descubriendo o nos fuimos entendiendo esas leyes, fuimos viendo que la ciencia comenzaba a tener un, nivel similar al nivel religioso. Y las dos cosas fundamentales que hicieron este cambio son, en primer lugar, que nosotros ya asumimos que cualquier teoría puede ser errónea. Es decir, no damos por sentado desde la revolución científica que lo que se dice es la verdad, sino necesitamos encontrar la manera de probarlo. Y segundo, el método científico y las matemáticas nos permitieron ir probando estas teorías que en un principio creíamos que eran verdad. La misma tecnología le da ayuda a la siguiente tecnología para que siga creciendo. Y es por eso que la tecnología crece exponencialmente, porque utilizamos las mismas herramientas descubiertas para crear más tecnología. Durante cientos y miles de años se creyó que los rayos era, una muestra del enojo de los dioses. Conforme fuimos avanzando en el tiempo, entendimos, y Benjamin Franklin demostró, lo que realmente es un rayo, que no es más que un arco eléctrico que brinca de un lugar a otro. Podríamos pensar filosóficamente o inclusive religiosamente si, aunque entendamos cómo funciona, quién creó o quién hizo que eso existiera. Pero no es el objeto que Harari nos menciona en su libro por ahora. También Harari nos enseña y nos muestra que inclusive la ciencia hoy en día sigue liderada por razones políticas, económicas y muchas veces religiosas. Es decir, la ciencia va empujando y haciendo un esfuerzo por abrirse camino a través de las creencias y los paradigmas que los mismos humanos nos hemos venido poniendo en el tiempo. Harari nos muestra en su libro también, por ejemplo, de que no fue la tecnología lo que hizo que los imperios del siglo XVII crecieran, sino fueron el capitalismo y el imperialismo. Es decir, una mentalidad diferente de la manera de ver el dinero, lo que nos hizo que los imperios crecieran, y no necesariamente la tecnología, porque la tecnología es una consecuencia de esa mentalidad. Y si no, veámoslo, por ejemplo, cómo creció la tecnología en la Primera Guerra Mundial. El driver perfecto y completo de la tecnología fue el armamento. Ya sea para aviones, tanques o misiles o cualquier otra cosa, era encontrar la manera de tener un armamento superior al enemigo, y fue a través del desarrollo de estas tecnologías que las pudimos empezar a poner luego en otro tipo de elementos sociales. Por último, nos hace preguntarnos hacia dónde vamos cuando tenemos una avaricia por tener más comida, más riqueza, más energía, y simplemente todo se lo estamos sacando del mismo lugar que es el planeta Tierra, en donde nosotros hemos vivido solamente 70,000 años, pero 500 de ellos en esta expansión tecnológica. Harari nos muestra un título que dice Descubriendo la ignorancia, y básicamente a lo que se refiere es que el conocimiento es el activo más importante de cualquier sociedad, porque el conocimiento mismo, al crecer, nos permite ser mejores en teoría que la sociedad previa. Pero el driver de ese conocimiento muchísimas veces, o en la mayoría de los casos, sigue siendo el económico, el capitalista y el dinero. La mayoría de los países o empresas invierten en tecnología para tener un profit, una ganancia en el futuro. Y yo no lo estoy criticando, porque esa ganancia nos permite invertir en más tecnología y seguir creciendo. Simplemente lo que nos dice Harari es que debemos de entender que la tecnología por sí misma muchas veces está sesgada por los intereses económicos o de expansión capitalista. Ahora, ¿por qué podemos seguir avanzando de una manera mucho más rápida que antes?
Póngate a pensar que mucho del conocimiento antes se escribía en textos religiosos o en historias que se pasaban entre generaciones. Hoy ese conocimiento se pone en modelos matemáticos a través de complejos algoritmos computacionales o de sistemas que hacen que avance mucho más rápido y se transmita, se una y además se interpole el conocimiento conforme van avanzando los años en las últimas décadas. Este es el final de la parte 1, estamos por comenzar la parte 2 de este buquio. Te invito a que le des clic al link que está al final de este video para que te vayas a ver la parte 2 y continuemos con algo súper interesante que son las 3 fuerzas. Ya no son las 3 revoluciones, ahora son las 3 fuerzas que le dieron forma a la sociedad de los humanos.